Buenas, mi nombre es José Vega Baudrit y soy el director del Laboratorio Nacional de Nanotecnología del Centro Nacional de Alta Tecnología, conocido como CENAT. Bienvenidos a este curso denominado Nanotecnología como tecnología convergente y emergente en Costa Rica. Bueno, vamos a hablar un poco sobre estas nuevas, como dice el título de la presentación, tecnologías que son tan disruptivas, que han creado muchas expectativas alrededor de un par de décadas. Todo esto se inició a principios del siglo XXI. Nanotecnología es definida como una tecnología convergente porque convergen muchas áreas del desarrollo humano, como son las ingenierías, las matemáticas y diversas ciencias duras, como la química, la biología y la física. Y es emergente porque todo esto que emerge nuevo, emerge algo pues, que es disruptivo, como les dije anteriormente, como la biotecnología. La nanotecnología es un área de la ciencia que trabaja a escala muy pequeña. Antes los científicos trabajamos a escalas más grandes, conocidas como micro y macro, y en la actualidad trabajamos a una escala muy pequeña, la nanométrica. La nanometrología, o la medición en escalas nanométricas, implican mediciones con equipos especiales que permiten pues, ver cosas muy pequeñas que con microscopios ópticos normales no se pueden ver. En este sentido, pues todos estos desarrollos de la humanidad han permitido ver propiedades y aplicaciones muy nuevas, sobre todo en equipos como los teléfonos inteligentes que todos tenemos en nuestras manos, que son tan útiles, las pantallas planas de la televisión, etc. Como vemos en la lámina, la nanotecnología es una ciencia y tecnología transgresora. Es un fenómeno que se da a inicios del siglo XXI. Junto con la biotecnología, lo que se quiere es un producto comercial. Siempre que se hace nanotecnología y biotecnología, no solo buscamos la información científica de los fenómenos, sino ver cómo estos se pueden aplicar. Para poder definir lo que es nanotecnología y nos quede más claro, es necesario combinar muchas áreas de las ciencias, de las ingenierías y de las tecnologías. Es decir, que nanotecnología se convierte en una combinación de todo el conocimiento humano en una sola nueva definición. Un nanotecnólogo como tal no existe, porque imagínense ustedes, si nosotros quisiéramos hablar de un nanotecnólogo, ¿qué estudiaría esa persona? Matemáticas, química, física, biología, derecho, la parte de medicina, farmacia, todas las aplicaciones ingenieriles posibles, la arquitectura, todo abarca la nanotecnología. Y obviamente lo que buscamos es el mejoramiento y la búsqueda de nuevas propiedades de los materiales, por ejemplo. Nuevas aplicaciones y siempre, como les digo, estamos hablando de escalas muy pequeñas. Y para poder evaluar todas estas propiedades es necesario trabajar con herramientas que permiten evaluar estos materiales a estas escalas. Estamos hablando de microscopios electrónicos muy sofisticados, como la microscopía electrónica de barrido, conocida como SEM, la microscopía electrónica de transmisión, conocida como TEM, y la microscopía de fuerza atómica, conocida como AFM. En esta tercera lámina vemos algunos prefijos de las medidas. La base, en este caso una escala lineal, es decir, el metro, podemos ver que un nanómetro equivale a algo muy pequeño, es decir, 10 a la menos 9 metros, es decir, una millonésima de metro. Es como si colocáramos 10 átomos de hidrógenos uno a la par de otro hasta tener 10, eso es una escala nanométrica. Le siguen obviamente la escala de Armstrong y otras como la Pico, que son mucho más pequeñas. Bueno, ¿por qué es bueno lo pequeño? ¿Por qué la nanotecnología ha sido un tema tan importante en los últimos 20 años y lo vemos en grandes aplicaciones, en amplias aplicaciones a nivel mundial? Como les digo, en teléfonos, en televisores, en toda la parte electrónica, en nuevos materiales, en medicamentos. Pero primero porque es un material muy rápido, la distancia que recorren para la transmisión de datos, por ejemplo, es muy pequeña. Al tener tan poco material, es muy liviano, es barato, se puede hacer más fácilmente, energéticamente es más eficiente y sobre todo la parte más importante es que hay propiedades muy distintas que se presentan en los materiales, en estos componentes, muy diferentes a unas escalas mayores como la micro y la macro. En esta nueva lámina vemos por qué es que se mejoran las propiedades a esta escala. Bueno, aquí tenemos un cubo de 1 centímetro, que equivale a tener un área superficial, es decir, el área expuesta alrededor de ese cubo de 6 centímetros cuadrados. Si nosotros con un cuchillo cortamos ese cubo de 1 centímetro
a una escala milimétrica, es decir, sacamos 1000 cubitos, la nueva área superficial expuesta para reacciones químicas, por ejemplo, para catalizadores, es de 60 centímetros cuadrados. Si nosotros seguimos cortando con otras herramientas cada vez más pequeño, ese cubo a cubitos más pequeños, hasta llegar a escala nanométrica, podemos llegar a tener hasta 600 kilómetros cuadrados expuestos para reacciones químicas, para catalizaciones, etc. Es decir, que hay un aumento del área superficial exponencial y esto hace que el material tenga pues cualidades muy distintas que a escala micro o macro. Bueno, aquí muy fácil, nada más recordemos la parte de las aplicaciones en sonido. Hace muchos años, hace más de 100 años, en la década de los 70 del siglo XIX, es decir, 1870, 1880, se inventó el fonógrafo por Edison, que fue uno de los primeros aparatos que permitió la grabación a través de un cilindro con una duración de aproximadamente 2 minutos. Es decir, que las primeras grabaciones de música o de sonido según dispositivo utilizaban unos cilindros. Conforme la tecnología fue avanzando hasta los discos vinílicos, más o menos a principios del siglo XX, entre los años 20 y 30, serían los primeros discos donde se podía reproducir sonidos y música con una duración de 45 minutos a una velocidad de 33 revoluciones por minuto. Pasaron los años, pasaron las décadas, se mejoró la tecnología, permitió la aparición de cartuchos de pistas y cassettes que permitían grabaciones y los discos también, pues obviamente mejorados, de hasta más o menos aproximadamente hasta 180 minutos en algunos cassettes. La tecnología fue avanzando, apareció el rayo láser, las mediciones en superficies, áreas superficiales fueron mejorándose y entonces aparecieron los discos compactos, allá por los años 80, donde se dio el primer disco compacto de música, con aproximadamente una duración entre 70 y 80 minutos. Se dieron la aparición de los MP3, que creo que algunos todavía utilizamos, los discos duros de las computadoras, hasta llegar actualmente a los pendrive. Ya no vemos los disquetes que utilizábamos en los 90. Y esto nos ha permitido que el trabajo con áreas superficiales cada vez de mayor capacidad, poder almacenar más información y poder manejar esto de forma más adecuada. El caso del oro. Bueno, todos sabemos que cuando hablamos de oro, el oro es un metal, todos sabemos que el oro es dorado, valga la redundancia, tiene propiedades físicas y químicas características que no discutimos. Es un metal, tiene una densidad que siempre es la misma aquí, en China, en Marte, en cualquier lugar del universo. Las propiedades físicas y químicas en teoría no cambian. Cuando hablamos de oro, imaginamos como esto que tenemos en la lámina. Sin embargo, cuando el oro lo comenzamos a cortar, como el cubito que les mencioné anteriormente, las propiedades pueden variar. El oro, como vemos en la lámina, tiene un color amarillo, es inerte, obviamente no reacciona prácticamente con nada, y funde a una temperatura de 1200 grados centígrados. Si ese cubito de oro lo comenzamos a cortar hasta el tamaño de un nanómetro, ese color del oro va a ser no dorado, sino va a ser de color azul. Va a tener reactividad baja, pero va a tener cierta reacción, y va a fundir no a 1200 grados centígrados, sino a 200 grados centígrados. Y si lo cortamos un poquito más grande, a 3 nanómetros, ya no va a ser azul ni amarillo, sino va a ser de color rojizo y va a poder ser utilizado como catalizador y funde también a 200 grados centígrados. Es decir, que las nanopartículas se van a comportar de forma diferente a cómo se comportaría un material a escala normal. Y esto lo hace ser un material prácticamente novedoso, nuevo, algo como si hubiéramos descubierto un nuevo elemento, porque va a tener propiedades distintas y eso va a permitir nuevas aplicaciones a esas escalas. Entonces ya más o menos podemos tener, de lo que hemos hablado, una definición de lo que es nanotecnología. La nanotecnología va a consistir en modificar átomos o moléculas para fabricar productos. Obviamente eso es una definición muy química. Mi formación es químico, yo soy químico de formación básica. Si la conferencia se la estuviera dando un abogado, un médico, un farmacéutico, un ingeniero, pues probablemente la definición sería más ingenieril, más hacia términos de abogado o médico farmacéutico. Pero químicamente, desde el punto de vista químico, es una modificación de propiedades, en este caso de átomos o moléculas, para fabricar productos, para cambiar procesos, para mejorar propiedades. Aquí es muy importante rescatar que a esta escala no se aplican muchas de las reglas de la física y de la química, lo que hace que estos materiales y este comportamiento sea bastante interesante. Entonces, propiedades como el color, la fuerza, la conductividad y la reactividad van a diferir o van a ser muy diferentes
entre la escala nano y la escala micro. Y dentro de la escala nano, estas propiedades van a variar dependiendo del tamaño nanométrico en el que se esté trabajando. Incluso se ha descubierto en años más recientes que no solamente el tamaño va a ser importante, sino la forma de la nanopartícula. No es lo mismo que una nanopartícula sea esférica a que sea triangular o que sea cuadrada. También las propiedades físicas y químicas van a depender a escala nanométrica de la forma del material. Okay. ¿Cuál ha sido el impacto de la nanotecnología en la industria mundial? Bueno, básicamente de todas estas propiedades que hemos hablado anteriormente, una de las áreas de más impacto ha sido el área de los alimentos. Los alimentos, pues todos sabemos la urgencia de la humanidad, sobre todo en las últimas décadas, por una mayor cantidad de alimentos. Y la nanotecnología no se ha quedado atrás, dando una respuesta pues realmente positiva. Muchos de las aplicaciones en mejoramiento para la obtención de alimentos con mejores propiedades, para empaque de alimentos, para empaque de vegetales en general, pues la nanotecnología ha dado pues una respuesta bastante positiva. En el caso de la salud, la aplicación en dispositivos médicos y productos farmacéuticos ha sido bastante grande, onerosa. En el caso de la farmacia, la utilización de nanoliposomas, que son como unas esferitas de tamaño nanométrico, de 10 a la menos 9, como habíamos mencionado anteriormente, pues pueden colocarse principios activos y hacer una liberación controlada de ese principio activo en un cuerpo, en una persona que tiene una cierta enfermedad. Y esto ha mejorado mucho la disponibilidad de un material. Productos farmacéuticos que generalmente en presentaciones normales tienen cierta toxicidad a escala nanométrica, pueden ser mejorada esa disponibilidad en el cuerpo, pues trabajando a una escala nanométrica. Materiales poliméricos. Los materiales poliméricos implican aquellos compuestos orgánicos que son hechos reaccionar para tener grandes moléculas, como por ejemplo los plásticos. Los plásticos son un tipo de polímero y los plásticos sabemos que tienen muchas aplicaciones pues, a escala industrial. Incluso la parte problemática pues, puede ser algún tema a tratar en este tipo de curso. Los polímeros pueden ser mejorados aplicando nanopartículas, obteniendo lo que se conoce como nanocompositos. Y existe una relación muy directa, sobre todo aquellos polímeros que tienen una base termoplástica. Un termoplástico, es decir, un material que actúa dependiendo de la temperatura del medio y tiene esa forma y de esas propiedades por la temperatura del medio. Pueden ser modificadas esas propiedades físicas, químicas, biológicas, etcétera, empleando nanopartículas. En materiales de construcción, hace poco en el laboratorio de nanotecnología de Costa Rica hicimos modificaciones de cementos empleando nanopartículas obtenidas a partir de nanocelulosa que se obtiene de residuos de la piña. Y la verdad es que los resultados obtenidos han sido bastante positivos para la mejora de materiales de construcción en carreteras, etc. La electrónica, que no tengo que hablar mucho de eso, pues aquí tenemos el famoso teléfono, las pantallas planas, etc. Lo que viene, los nuevos televisores mucho más delgados, prácticamente es un cartel que se enrolla y se cuelga en la pared. Cuando ya uno no quiere ver televisión, pues lo quita y ya, incluso sin cables. La parte de cerámicas y vidrios mejoradas con nanopartículas, lo que es la revalorización de los desechos agroindustriales y marinos para la obtención de nanomateriales de alto valor agregado y con grandes aplicaciones a nivel industrial. La mejora de los textiles con propiedades, por ejemplo, para calentar a una persona cuando la tela se ha mojado o incluso para evitar el cáncer de piel. Entonces se hacen materiales que cuando la persona está cubierta le permita un mejor enfriamiento durante una exposición prolongada en el sol, en el campo abierto. En la parte de deportes, todo lo que son telas, nuevos materiales en balones de fútbol, en bicicletas, etc. La parte de cosmética, en la creación de materiales para la liberación controlada de principios activos que mejoran, eliminan las arrugas superficiales, etc. Y obviamente todo lo que tiene que ver con agua, energía y ambiente, pues han tenido una respuesta bastante interesante desde el punto de vista nanotecnológico. Bueno, Costa Rica no ha sido una excepción a esta nueva rama de la nanotecnología en el mundo.
Hay diferentes, se puede hablar de diferentes estadios de la nanotecnología en Costa Rica. El laboratorio fue creado, el Nanotec fue creado hace 15 años como respuesta dentro del SENAT a esas nuevas disposiciones de lo que es tecnología a nivel mundial. Existe una estrategia del siglo XXI, que es una estrategia que Costa Rica comenzó a implementar hace unos 10 años, utilizando la biotecnología y la nanotecnología como pilares para que Costa Rica en el año 2050 fuera un país ya desarrollado, basado en ciencia y tecnología desde este punto de vista. Existe un decreto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, donde le da un respaldo bastante fuerte a lo que es el desarrollo de proyectos de nano y biotecnología costarricenses. También hay programas y redes de trabajo en nanotecnología en las 5 universidades estatales. En el caso de la Universidad Nacional, que es una universidad donde yo también laboro, hay un programa de desarrollo de la nanotecnología. También existe un programa nacional de desarrollo de la nanotecnología en Costa Rica, que se inició en el año 2013 y que sigue desarrollándose en la actualidad, donde se están dando las pautas de la aplicación de la nanotecnología en el país. También la incorporación del laboratorio a un grupo de trabajo nacional, que es la Secretaría de Sustancias Químicas, que trabaja para que el país se incorpore a la OCDE, la Comisión Química de OCDE, que es el punto 6, pues ha sido bastante interesante para el desarrollo de la nanotecnología en Costa Rica. También el aporte científico en leyes a nivel nacional, como la incorporación del sector del plástico de un solo uso, que es una ley muy reciente del año pasado, donde la nanotecnología también tiene una respuesta bastante interesante. La creación de normas Sinteco, estamos comenzando en este momento el desarrollo de las primeras normas nacionales ISO, que las desarrolla una organización llamada Inteco en Costa Rica y que van a ser más o menos unas 15, 20 normas que van a permitir comenzar a hablar desde el punto de vista ya legal de lo que son nanotecnología y obviamente en el año 2004 la creación del Nanotec. Avalados por ICDE, International Council for Open and Distance